Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La alegría me embarga. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes porque, prepárense, vamos a hablar de Ande y Kerem. Sí, mis amores, la pareja que nos ha robado el corazón y de la que todos queremos saber más. Han sido meses, incluso años, de especulaciones, de rumores, de pequeños detalles que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, hay algo más allá de la amistad. Y hoy nos vamos a sumergir en ese universo analizando cada pista, cada declaración, cada mirada que nos ha dado a entender que, bueno, podría haber un amor eterno y una pasión desenfrenada entre ellos. Agarren sus palomitas. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, denle like a este vídeo si están tan emocionados como yo por este tema. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Cada suscripción es un abrazo virtual. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Desde que los vimos juntos en Senkalkam, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue innegable, palpable, casi podía tocarse en la pantalla. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió a la conexión tan especial que existía entre ellos en pantalla. Sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron con su historia de amor llena de altibajos, de momentos divertidos que nos hacían reír a carcajadas y de escenas cargadas de pasión que nos dejaban sin aliento. Pero, ¿era solo actuación? ¿Eran simplemente actores interpretando un papel, o había algo más detrás de las cámaras? Esa es la pregunta del millón. Ahí es donde empieza la magia, mis amores. Porque si bien ambos siempre han sido muy reservados con su vida personal, protegiéndola como un tesoro preciado, las redes sociales, las entrevistas y las pequeñas filtraciones nos han dejado entrever que la relación entre Hande y Kerem iba más allá de lo profesional. Que había algo más profundo, una conexión que trascendía los sets de grabación y los guiones. Recuerden esas fotos que aparecieron de ellos en Maldivas. ¡Boom! La bomba explotó en Internet, incendiando las redes sociales. ¿Las Maldivas? Un paraíso romántico por excelencia. Aunque nunca confirmaron oficialmente que estaban juntos en ese viaje, las pruebas eran irrefutables, incuestionables. Era como un rompecabezas cuyas piezas encajaban a la perfección. El mismo resort, las mismas playas paradisíacas, incluso algunos ángulos de las fotos que dejaban ver que efectivamente estaban disfrutando de unas vacaciones románticas. Vacaciones en pareja. El corazón nos daba un vuelco. Y no nos olvidemos de los comentarios en Instagram. Esa red social que tanto nos alimenta con pistas y detalles. Corazones, emojis estratégicamente colocados, indirectas que solo ellos entendían y que nosotros, los fans, analizábamos con lupa, como si fuéramos detectives buscando la verdad oculta. Cada like, cada comentario, cada simple gesto era interpretado como una prueba de su amor. Pero la cosa no quedó ahí. Luego vinieron las declaraciones en entrevistas. Kerem, con su característica sonrisa pícara, esa sonrisa que nos derretía a todas, siempre se refería a Hande con un cariño especial, destacando su talento innegable, su belleza deslumbrante y su gran corazón, su alma bondadosa. Hande, por su parte, siempre hablaba de Kerem como un gran amigo, un compañero de trabajo increíble, alguien con quien era un placer trabajar, y una persona que la hacía reír, que iluminaba sus días. Pero, ¿era solo amistad? Esa era la pregunta que todos nos hacíamos. ¿Acaso estábamos sobreinterpretando las señales? ¿O realmente había fuego debajo de esas cenizas? Uno de los momentos más icónicos, y que para mí fue una confirmación tácita, una declaración silenciosa pero poderosa de su relación, fue cuando los vimos tomados de la mano en el aeropuerto. Tomados de la mano. En público. Esa imagen valía más que 1000 palabras, más que cualquier comunicado oficial. Era una imagen que hablaba por sí sola. Ya no había espacio para la duda. Hande y Kerem estaban juntos y estaban enamorados. Era un cuento de hadas hecho realidad. ¿Pero qué pasó después? La relación, como toda relación pública, especialmente una tan expuesta a los medios y a la opinión pública, tuvo sus altibajos. No todo podía ser un camino de rosas.
Los rumores de ruptura empezaron a circular con fuerza, propagándose como la pólvora, y el silencio de ambos solo alimentó las especulaciones, creando un ambiente de incertidumbre y confusión. Algunos decían que la presión mediática era demasiado fuerte, que el escrutinio constante era insoportable. Otros que simplemente no habían podido superar las diferencias que surgieron con el tiempo, que la convivencia había desgastado la relación. Y aquí es donde se pone interesante porque a pesar de la ruptura, de la confirmación de que ya no estaban juntos, los fans nunca perdimos la esperanza. Esa chispa de ilusión seguía viva en nuestros corazones. Seguíamos viendo pequeñas señales, migajas de pan que nos indicaban que el cariño entre ellos seguía vivo, que la llama no se había extinguido por completo. Fotos antiguas que resurgían misteriosamente en redes sociales, comentarios sutiles en entrevistas, miradas cómplices en eventos públicos, gestos que parecían tener un significado oculto. Todo esto nos hacía pensar que quizás, algún día, Ande y Kerem volverían a estar juntos, que el destino los volvería a unir. ¿Y qué hay de ese amor eterno y pasión desenfrenada, que mencionaba al principio? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación y la especulación, en el territorio de los sueños y las fantasías. Si bien nunca hemos tenido una confirmación explícita, una declaración jurada de que su amor sea eterno o que su pasión sea desenfrenada, las señales que hemos visto a lo largo del tiempo nos indican que la conexión entre ellos es muy profunda, que va más allá de lo superficial. Que hay un lazo invisible que los une. La forma en que se miran con esos ojos que brillan con intensidad, la forma en que se hablan, con un tono de voz suave y cariñoso, la forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrando los éxitos del otro, todo eso nos dice que hay algo especial entre ellos. Un cariño que va más allá de la amistad, una admiración que trasciende lo profesional y una conexión que los une a un nivel mucho más profundo, a un nivel espiritual. Ahora es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, no son personajes de una serie de televisión, con vidas privadas y que merecen respeto. No podemos obligarlos a revelar detalles de su relación si no quieren hacerlo. No podemos invadir su intimidad ni presionarlos para que cumplan nuestras expectativas. Lo único que podemos hacer es seguir apoyándolos incondicionalmente en sus proyectos profesionales, celebrando sus logros y deseándoles lo mejor en sus vidas personales, y esperar, con paciencia, a que ellos decidan contarnos más sobre su vida personal, si es que así lo desean. Respetar sus tiempos y sus decisiones. Pero seamos honestos, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como muchos de ustedes, sigo creyendo que Ande y Kerem tienen una historia de amor muy especial, una historia que aún no ha terminado de escribirse. Creo que el tiempo, ese gran sanador, la madurez que da la experiencia y las experiencias de la vida los pueden llevar a reencontrarse, a redescubrir su amor y a darse una segunda oportunidad. Y quién sabe, quizás algún día veamos a Ande y Kerem juntos de nuevo, radiantes y felices, compartiendo su amor con el mundo y demostrando que efectivamente su amor es eterno y su pasión desenfrenada. Soñar no cuesta nada. Dejar volar la imaginación es gratis. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña inmersión en el universo Ande y Kerem. Hemos analizado cada detalle, cada señal, cada rumor y cada especulación para tratar de entender qué es lo que realmente sucede entre ellos. Ha sido un viaje fascinante. Como resumen, podemos decir que la química entre Ande y Kerem es innegable, que su relación ha tenido altibajos, como cualquier relación en la vida real, que los fans nunca perdemos la esperanza, que somos unos románticos empedernidos, y que aunque no tengamos una confirmación explícita, las señales nos indican que hay algo muy especial entre ellos, que la historia aún no ha terminado. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por dedicarme su tiempo y su atención. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Ande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Son tan optimistas como yo? Quiero leer sus opiniones. Sus comentarios son mi mayor recompensa. Y ahora sí, para finalizar, quiero pedirles nuevamente que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem, para que juntos sigamos alimentando la esperanza, y por supuesto que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Su apoyo es fundamental. Gracias por todo su apoyo. Son los mejores.
Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de soñar.